Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos al estudio de la escuela dominical. Estamos analizando el libro del Apocalipsis y hemos llegado ya al capítulo 8, a esta nueva sección a la cual se le conoce convencionalmente como la sección de las trompetas. Y vamos a dar lectura entonces en el capítulo 8, del verso 6 al verso 13. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Vamos a hacer una oración, hermanos, y enseguida trataremos de reconocer cuál es el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de estos textos sagrados. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar la honra, la gloria, la alabanza, las gracias, porque tú eres un Dios piadoso, misericordioso, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, porque tú no cambias, Señor, y por esa razón no hemos sido aún consumidos, porque tú no cambias, Señor, y por eso nuestra salvación es segura en ti. Te agradecemos por toda la bendición que tenemos en Cristo, Señor. Pero en esta hora te queremos pedir, por los méritos de Cristo, en su nombre, Señor, que tú puedas iluminar nuestra mente y nuestro corazón para poder entender la revelación de tu palabra. También, Señor, queremos pedir perdón por nuestros pecados, suplicarte, Señor, que nos ayudes a ser cada día más como Cristo, que nuestra mente sea renovada y que podamos ser hijos que reflejen la luz. Todo esto, Señor, lo estamos pidiendo por Cristo Jesús. Amén. Bueno, el asunto de las 7 trompetas es un asunto que causa mucho ruido en los círculos cristianos. Y a través de la historia del cristianismo, como ustedes ya saben, han surgido muchas escuelas de interpretación con respecto a los acontecimientos finales. Hay quienes opinan que las 7 trompetas son una secuencia cronológica de juicios que van a ocurrir en un futuro, de manera específica en un periodo al cual se le llama la Gran Tribulación.
Esto bajo la perspectiva futurista dispensacional. Algunos otros simplemente consideran que estas trompetas son una secuencia cronológica que van a surgir en algún momento de la historia de la humanidad. Pero nosotros ya hemos mencionado que tal vez el error más grande que podemos cometer a la hora de interpretar los sellos, trompetas y copas es asignarles una concepción cronológica. Sí debemos reconocer que hay una secuencia, sí reconocemos que hay una armonía y una simetría en la estructura del libro del Apocalipsis, pero difícilmente podemos reconocer que el Apocalipsis es una cronología histórica de los eventos del porvenir. Más bien, hemos dicho constantemente que el Apocalipsis es un libro que, al igual que el libro de Daniel, nos revelan las mismas cosas con diferentes símbolos, con diferentes matices, en diferentes secciones. De manera que lo que Apocalipsis nos llegó a explicar en el capítulo 6, nos lo puede volver a explicar en el capítulo 8 y nos lo puede volver a explicar en el capítulo 13, solo como por mencionar un ejemplo. Y bajo esa perspectiva, debemos entender que las 7 trompetas son simplemente un simbolismo que está reflejando aquellas cosas que empezarán a ocurrir o que ya están ocurriendo desde que Cristo ascendió a los cielos a la diestra del Padre y hasta que Cristo regrese por segunda vez. Habíamos mencionado en la sesión anterior que precisamente el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa son el símbolo de la segunda venida de Cristo, de Dios ascendiendo en la persona de Cristo a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. De manera que los sellos, trompetas y copas son simplemente ese paréntesis, ese lapso de tiempo entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Pero hablando de manera muy en particular en relación a las 7 trompetas, nosotros primero debemos entender cuál es el símbolo central y qué es lo que nos quiere transmitir. En este caso, sin duda alguna, el símbolo medular de esta nueva sección, pues es el símbolo de la trompeta. Un elemento que se usaba en el Imperio Romano para convocar muchas veces al ejército, para llamar la atención del pueblo ante la entrada del emperador. Y si fuéramos un poquito más estrictos y nos vamos incluso a la concepción judía de la trompeta, pues los judíos, aunque no tenían una trompeta en sí, usaban un cuerno, conocido como el shofar, que se tocaba de manera constante para convocar a la santa congregación de los hijos de Israel. En todos los casos, el elemento de la trompeta funge como el símbolo del llamado, y no es la única vez que se ocupa así. De hecho, en algunos documentos que ni siquiera son apocalípticos, de manera metafórica o simbólica, se usa el elemento de la trompeta para hablar del llamado final, que sería la segunda venida de Cristo, en donde va a llamar a los suyos del polvo de la tierra y a los que estén vivos los va a arrebatar con él. Vean, por ejemplo, en la primera carta a Tesalonicenses, cómo la trompeta funge como un elemento simbólico del llamado de Dios a los suyos para que estén con Él para siempre. Obviamente hay que reiterar, solamente es un símbolo, pero es un símbolo que está queriendo expresarnos una realidad. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí está el elemento de la trompeta, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Algunas personas, de manera muy absurda, piensan que cuando Cristo descienda de los cielos, se va a escuchar un toque de trompeta en todo el mundo. Esa no es la idea que nos quiere transmitir el apóstol Pablo. La idea es que todos los que estén en los sepulcros, todos aquellos que sean de Cristo, oirán su voz y escucharán ese llamado muy en particular para poder ascender con Cristo en los cielos. Esto aparece también en la primera a los Corintios, capítulo 15, el mismo elemento de la trompeta. 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, aquí estamos hablando de la misma situación, el día de la resurrección en la cual todos seremos transformados o resucitados en su caso. Verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o sea, es el llamado final. Es el llamado de Dios para acercar a los suyos. Aparece también en Mateo, capítulo 24, en el mismo contexto de la resurrección de los muertos, en la segunda venida de Cristo. El Señor Jesucristo, en Mateo 24, le explica a sus discípulos cómo será ese evento, y en el verso 30 y 31 va a explicar esto usando el elemento de la trompeta. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Otra vez allí aparece el símbolo de la trompeta. Y en cualquiera de los casos que acabamos de analizar, la trompeta es solamente un símbolo del llamado. Bueno, entonces cuando nosotros estamos en Apocalipsis y aparece esta nueva sección simbólica de las 7 trompetas, en primer lugar ya reconocemos que es un símbolo del llamado de Dios. Pero hay que hacernos una pregunta que nos va a servir como directriz para que tengamos más en claro qué es lo que Dios nos quiere revelar. Ok, las trompetas son el símbolo del llamado de Dios, pero ¿Dios nos llama a qué? ¿Para qué nos llama? ¿Cuál es la finalidad de este llamado? Pues Apocalipsis capítulo 9, cuando concluyen las trompetas, cuando se tocan las primeras 6 trompetas, el apóstol Juan nos da una luz que nos brinda entendimiento para poder reconocer cuál es el llamado que Dios nos está haciendo. ¿Es un llamado a la santidad? ¿Es un llamado a la misericordia? ¿Es un llamado al perdón? Puede ser, pero creo que muy en específico, Apocalipsis 9, versículo 20, empieza a describir cuál es la finalidad de estos llamados. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, obviamente las plagas emanan de cada toque de trompeta, de cada llamado. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y reitera en el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El hecho de que se mencione 2 veces el elemento del arrepentimiento ya nos debe indicar sin duda alguna que las 7 trompetas son diferentes llamados de Dios al mundo para que procedan al arrepentimiento. Y es por eso que el simbolismo de las trompetas debe ser concebido como el llamado de Dios al arrepentimiento. Dios llamando a los hombres para que se arrepientan. Y precisamente cada toque de trompeta es un juicio a la humanidad para que los hombres puedan acudir al arrepentimiento. Bueno, pero antes de iniciar con cada verso que habla el apóstol Juan en el capítulo 8 del 6 en adelante, tenemos que definir bien qué es arrepentimiento, porque dentro de la esfera del cristianismo han surgido ideas equivocadas
de lo que es el verdadero arrepentimiento. Precisamente, en una traducción bíblica conocida como la Vulgata Latina, la Biblia del pueblo o del vulgo, escrita por San Jerónimo o traducida por San Jerónimo, cuando traduce la palabra metanía, que es la palabra griega en el texto griego para arrepentimiento, empieza a traducir no con arrepentimiento, sino con penitencia. Y penitencia, en la perspectiva del medioevo o de los cristianos del medioevo, incluyendo a los católicos, sobre todo, que dominaban al mundo cristiano, la penitencia empezó a experimentarse como una especie de castigo, una especie de remordimiento, era una especie de pena que se debía pagar ante Dios para que Dios nos pudiera otorgar el perdón. Hasta la fecha, esta es la idea que muchas personas, incluso en el cristianismo, tienen sobre el arrepentimiento. Se piensa que el arrepentimiento consiste en un proceso de castigos que debemos experimentar para que Dios nos conceda el perdón y nos brinde de su favor. Incluso en el catolicismo romano y en algunas otras esferas de lo que se conoce como el cristianismo, muchas personas en sus peregrinaciones cumplen con una serie de penitencias, confundiendo entonces lo que es el verdadero arrepentimiento con esta idea absurda de la penitencia. Bueno, el arrepentimiento en sí entonces no tiene nada que ver con una penitencia. Sin embargo, no es la única forma equivocada que tienen algunas personas sobre el arrepentimiento. Algunos otros piensan que el arrepentimiento tiene que ver con un dolor intenso en el corazón, lo que se conoce como el dolor de conciencia o el remordimiento. Y es precisamente algo natural que cuando una persona peca o hace algo indebido, la conciencia lo empiece a molestar y se produzca esto que se llama remordimiento o dolor de conciencia. Pero esto no es precisamente arrepentimiento. Claro está que este elemento de dolor de conciencia es bueno y debe estar presente cada vez que hacemos algo malo, pero estrictamente hablando eso no sería arrepentimiento. También algunas otras personas confunden el arrepentimiento con lo que se conoce en la teología cristiana como la conversión. Y algunas personas dicen arrepentimiento es dejar de hacer algo malo para empezar a hacer algo bueno. Esta definición es mala, porque estrictamente hablando eso es conversión. Y la conversión, claro, es algo bueno que debemos experimentar como cristianos, pero el arrepentimiento no es cambiar el estilo de vida. El arrepentimiento no tiene nada que ver con cambiar de rumbo. Eso más bien es el fruto del arrepentimiento, que se le conoce más bien como conversión. Bueno, entonces, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra metanía, que aparece en el Nuevo Testamento, en el texto griego, es una palabra compuesta por dos vocablos. La primera parte es la frase meta o la palabra meta, que significa cambio. Y la segunda palabra o el segundo término es nous, que se traduce como mente o entendimiento. Y entonces metanía, que se traduce como arrepentimiento, es simplemente un cambio de mentalidad. La metanía simplemente es una renovación mental. Es un cambio de pensamiento en el ser del hombre. Hay varios textos que reflejan esta idea. Por ejemplo, si recuerdan la historia del hijo pródigo, de este hijo menor que había despilfarrado las ganancias que su padre le había heredado, en algún momento cuando ya está tocando fondo, se dice que volvió en sí. Esa frase de que volvió en sí está reflejando que algo en su mente ha cambiado. En otras palabras, en este hombre se ha producido el arrepentimiento. El arrepentimiento entonces es un cambio de pensamiento, es un cambio de mentalidad. Y no es algo que únicamente experimentamos una vez. El arrepentimiento, al igual que la fe en Cristo, es algo que tenemos que estar renovando constantemente. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, lo cual significa que debemos estar constantemente renovando nuestro entendimiento. En otras palabras, debemos estar arrepintiéndonos diariamente de aquellas cosas que están mal, que nuestra perspectiva mental dé un giro
de manera constante para conformarnos a Cristo. Y entonces, cuando se dice aquí en el verso 20 y 21 del capítulo 9 de Apocalipsis, que los hombres ni aún así se arrepintieron después de experimentar estas terribles plagas, se nos está diciendo que ellos no cambiaron su mentalidad en cuanto a Dios. Su perspectiva sobre sí mismos y sobre Dios seguía siendo la misma. No se produjo ningún cambio de mentalidad, por lo cual es evidente que tampoco existía la fe. Y si no existía la fe, pues estos hombres estaban condenados. Y esto ya nos debe indicar un poquito, hermanos, la situación actual de nuestro mundo. Las guerras, las plagas, las enfermedades, la injusticia, todas estas cosas son de alguna manera llamados de Dios a la humanidad para que se arrepientan, para que cambien su modo de pensar. Y no es que Dios sea estrictamente el autor de todas estas situaciones, sino que cuando analizamos el Nuevo Testamento sobre todo, nos damos cuenta que Dios nos juzga a través de nuestras propias decisiones. En otras palabras, el juicio de Dios muchas veces se manifiesta dejando que nosotros sigamos caminando en la misma senda de la maldad. Por ahí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 nos dice que como los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de hombre corruptible, de reptiles, aves y cuadrúpedos, dice el apóstol Pablo que Dios los entregó a una mente reprobada. En otro texto dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón. Y esta frase se reitera constantemente en el capítulo 1, manifestando que cuando Dios nos entrega a nuestro propio pecado, ese es el mayor juicio que podemos experimentar, cuando Dios nos abandona y nos entrega a nuestras propias decisiones. Precisamente el infierno o la condenación, de lo cual ya hemos hablado reiteradamente, consiste en el abandono total de Dios hacia sus criaturas. Es decir, Dios respetando la decisión de estas personas que no quisieron tener una relación con Él en este mundo ni en el venidero. Y ese es el mayor castigo que una persona puede experimentar. Capítulo 8, versículo 6. Vamos a empezar a examinar lo que nos quiere explicar el texto. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Algo peculiar que vamos a encontrar en los símbolos apocalípticos del apóstol Juan es que cuando se nos habla de juicios sobre la humanidad, en gran manera Juan va a estar usando elementos que aparecen en el Antiguo Testamento. De manera muy en particular, elementos de juicio como el granizo, el fuego, la sangre, que fueron elementos propios del juicio de Dios sobre los egipcios en el tiempo del Éxodo. Y es por eso que nosotros debemos estar atentos ante estos símbolos, ya que son símbolos que los hermanos de Asia Menor entendían. Que la audiencia original, cuando pudo escuchar estos textos, sabían claramente cuáles eran las referencias textuales en la historia de Israel que aludían a situaciones presentes que ellos estaban experimentando, ¿no? En este caso, el granizo, el fuego, que están mezclados con sangre, son elementos de juicio que aparecen en Éxodo capítulo 9, en situaciones en donde Dios estaba juzgando a los egipcios. Y es por eso que debemos entender que el granizo, el fuego y la sangre son solamente símbolos de juicio. Son símbolos que reflejan la ira de Dios cayendo sobre los hombres. Pero hay otra cosa importante. En los primeros toques de trompeta, en los primeros 4 toques de trompeta, se menciona un símbolo numérico, que es el símbolo de la tercera parte. Si lo notan con atención en el verso 7 dice,
y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. En el verso 8, al final dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. En el verso 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes. Si leen el verso 10, también vamos a encontrar que la tercera parte de los ríos y la tercera parte de las fuentes de las aguas pues fueron afectadas, ¿no? Y constantemente en estos primeros 4 toques de trompeta vamos a encontrar el elemento de un tercio o la tercera parte. Y recuerden, hermanos, que ya habíamos mencionado que los números en la literatura de Juan, en Apocalipsis, son un elemento simbólico. Habíamos explicado cuál era el símbolo del 3, del 4, el 6, el 7, el 12, el 10, el 1000, pero no habíamos explicado esta fracción, la tercera parte. Bueno, esta fracción, tercera parte, es interpretada de manera literal por muchos eruditos que están apegados a la teología futurista dispensacional, en donde ellos piensan que en ese periodo de 7 años, conocido como la Gran Tribulación en su sistema, la tercera parte de los árboles literalmente va a arder y va a ser afectada. La tercera parte del mar se va a contaminar. La tercera parte de las fuentes de las aguas se va a contaminar también. Y la tercera parte de los cuerpos celestes van a perder su brillo. Ellos lo interpretan de manera literal, ignorando por completo el lenguaje y la naturaleza literaria del documento. Y es que no estamos en contra de nuestros hermanos, pero estamos en contra de la ignorancia. Y en este caso, la tercera parte es un elemento que va a aparecer varias veces en Apocalipsis, no solamente en la sección de las trompetas, sino también, por ejemplo, en el capítulo 12, cuando se dice que el dragón, Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, tal vez lo recuerdan, aludiendo al hecho de que en algún momento Satanás arrastró consigo a una gran multitud de ángeles que no guardaron su dignidad. Obviamente los demonios, o lo que conocemos vulgarmente como demonios. Pero, ¿qué es lo que quiere simbolizarnos esta fracción, tercera parte? Bueno, para esto tenemos que entender primero el número 3. Vamos a regresar a explicar lo que simboliza el número 3 en la cosmovisión judeocristiana del primer siglo. El número 3 es un elemento que aparece reiteradamente por toda la Biblia, buscando enfatizar alguna virtud o algún aspecto importante. Por ejemplo, cuando Isaías tiene la visión en el capítulo 6 de su libro y mira cómo los serafines alaban a Dios, se nos dice ahí que los serafines hablaban el uno al otro diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Algunas personas captan la idea, santo, 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 pero llegan al error al decir que Dios es 3 veces santo. Bueno, si decimos que Dios es 3 veces santo, estamos limitando la santidad de Dios a una porción. Tendríamos que hacernos la pregunta, ¿lo que los serafines querían decir con santo, 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 es que Dios es 3 veces santo? ¿O quisieron decir que Dios es muy santo? Bueno, yo creo que la opción es la segunda. Santo, santo, santo está enfatizando el hecho de que Dios es muy santo, que nadie se le puede comparar, que no hay nadie como Él, que Él es único, como dice Isaías: ¿a quién me compararéis o a quién me asemejaréis?, dice el santo, aludiendo a Dios. Pero vean que se usa el énfasis 3 veces. Precisamente en el Apocalipsis, cuando se quiere enfatizar algo que es importante o relevante, lo que se hace también es repetirlo 3 veces. Precisamente el mismo elemento de Isaías aparece en Apocalipsis 4, versículo 8, cuando los 4 seres vivientes cantan: Santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O cuando se habla de la falsedad de la bestia y de su sello,
aludiendo a que es falso por completo y que no es Dios, que no es divino, que no es eterno, se dice que su número es 666 o 666. Y es otra vez un énfasis marcado por el 3, 666, santo, santo, santo. O en el mismo capítulo 8 de las trompetas, cuando se quiere hablar de las grandes calamidades que va a experimentar el mundo inconverso, cuando se habla de las catástrofes que van a experimentar por no arrepentirse, en el capítulo 8, versículo 13, un ángel dijo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra. 3 veces ay, lo cual está indicando un énfasis, una intensidad, una gran cantidad, si quisiéramos verlo así. De manera que el 3 siempre está implicando eso, intensidad, énfasis, una gran cantidad. Está remarcando, está queriendo transmitirnos a gritos que es muy importante poner atención a ciertos elementos. En este caso, el dolor que se va a experimentar. En el caso de Isaías, la gran santidad de Dios. Y en el caso de la bestia, su gran humanidad, diciendo: no es Dios, es hombre. Pero vean que lo mismo pasa en Apocalipsis, capítulo 16, cuando se habla de los poderes del maligno o los poderes del mal. Precisamente se presentan 3 personajes, otra vez expresado en 3. Apocalipsis 16, verso 13: y vi salir de la boca del dragón, que sería el primer personaje perverso, que es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el símbolo del imperio romano, que en aquellos días estaba siendo el instrumento del diablo para infringir dolor al pueblo de Dios, y de la boca del falso profeta, que era de alguna manera el poder religioso del imperio. Dice que de la boca de estos 3 salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. No es que sean 3 espíritus en sí, estamos hablando de la influencia demoníaca, de la gran influencia diabólica que hay en el mundo, ¿no? Obviamente en el contexto de Apocalipsis, la influencia demoníaca que había en el mundo de aquellos días. Pero las cosas no han cambiado para nada, ni han mejorado. Bueno, entendiendo ya el símbolo, pues es evidente que la tercera parte solamente está queriendo enfatizar que una gran parte, que una gran cantidad, ya sea de los árboles, el mar, los ríos, los cuerpos celestes, son dañados. Y bueno, entonces, si se dan cuenta, los primeros 4 toques de trompeta están aludiendo a elementos de nuestro universo, a elementos que son vitales para nuestro desarrollo físico y biológico. Es decir, sin el campo, sin la hierba verde no podemos vivir, porque nos proveen de oxígeno. Si dañan las aguas saladas, también estamos ante una crisis y ante una situación trágica, porque del mar extraemos muchos de los alimentos que consumimos. Las aguas dulces, lo mismo. Sería una tragedia perder el agua de los ríos, ya que es el agua que nos puede servir para poder sobrevivir. Pero noten con atención cada texto. Vamos a empezar. 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La primera trompeta, si quisieran anotarlo o recordarlo, es un llamado de Dios al arrepentimiento que se manifiesta en un juicio sobre nuestro ecosistema, un juicio sobre nuestra vida verde. Es el juicio de Dios sobre los árboles, sobre la hierba del campo, sobre todo aquello que constituye lo que conocemos como el mundo verde. Y hermanos, el hecho de que nuestro mundo se vea afectado en muchos sectores de nuestro territorio con escasez de árboles, con escasez de alimentos, con escasez de un lugar fresco, es simplemente la evidencia de que Dios está juzgándonos.
y de que Dios está llamando al mundo al arrepentimiento. Es curioso que nosotros aquí en la parte sur del país tenemos grandes campos verdes, ríos, tenemos incluso selvas, pero hay zonas de nuestro país que son áridas por completo, hay zonas en donde es difícil encontrarse con un árbol, ¿no? Y es que esto simplemente está evidenciando que nuestro mundo está experimentando lo que la maldición de la caída trae. Pero aunado a que Dios maldijo la tierra en el Génesis, nuestras acciones perversas, nuestra avaricia, la tala de árboles, el comercio desmedido y la explotación de la tierra, están revelándonos cómo el hombre con sus propias decisiones ha estado causándole daño al mundo. Y el juicio de Dios no radica en el hecho de que Dios positivamente traiga el juicio, sino que Dios deja que nosotros suframos los estragos de nuestras propias decisiones en referencia al ecosistema. En el capítulo 8, versículo 8, tenemos el segundo toque de trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Recuerden, todos estos son símbolos. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El elemento de la sangre, recuerden, hemos dicho, es un elemento de juicio, que muy probablemente también fue sacado aquí del Éxodo, ¿no? Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, en segundo lugar, el segundo toque de trompeta es el símbolo del juicio de Dios sobre las aguas saladas. No solamente sobre los seres vivos que viven en ese lugar, sino también se manifiesta en el hecho de que las naves, los barcos, muchas veces se ven afectados por lo agresivo que se torna el océano. Y entonces, hermanos, por eso Apocalipsis dirá por allá en el capítulo 21 que el mar entregará a sus muertos, explicando cómo incluso ese mar hermoso que Dios creó para nuestro beneficio se torna en algo negativo y en algo que incluso para los judíos era terrorífico, ¿no? Los judíos a la fecha le tienen un terror horrendo a lo que es el mar Mediterráneo. Para ellos es un espanto navegar. Y es por eso que han invertido más en las fuerzas aéreas, ¿no? Y creo que ese es un elemento que se usa al final de Apocalipsis cuando dice que el mar ya no existía, hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Es probablemente que esto le diera consuelo a muchos judeocristianos que leían el Apocalipsis. Pero el asunto es que las aguas saladas se ven afectadas, los mares se ven afectados. Y esto tal vez, aplicándolo a nuestros días, tiene que ver mucho con la contaminación, tiene que ver mucho cómo explotamos nosotros el mar, cómo explotamos a las criaturas que viven ahí para comercializarlas. Y de alguna manera Dios nos juzga a través de lo que conocemos como las aguas saladas. Verso 10 es la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El tercer toque de trompeta es un llamado de Dios, obviamente, como ya dijimos, pero es un juicio de Dios de manera específica sobre las aguas dulces. Si la segunda trompeta estaba aludiendo a un juicio de Dios sobre las aguas saladas, la tercera trompeta es el juicio de Dios sobre las aguas dulces. Y el hecho de que el ajenjo las contamine simplemente está simbolizando el hecho de que las aguas dulces que son necesarias para nuestra vitalidad llegan a estar contaminadas de tal forma que los seres humanos, si las toman, pueden llegar a morir. No vamos muy lejos, aquí en nuestra ciudad teníamos un río muy bonito, conocido como el río Cedeño, que no tiene muchos años, lo contaminaron y que quedó completamente descompuesto y que no es útil para nosotros ni para beber ni para poderse meter a nadar, ¿no? Y es un ejemplo a pequeña escala de lo que ha ocurrido en todo nuestro mundo.
Y no podemos decir aquí que Dios de manera positiva llegó y lo contaminó. Estamos diciendo que Dios simplemente dejó que nosotros contamináramos estas aguas y que se volvieran negativas y malignas para nosotros. Y entonces el tercer llamado al arrepentimiento tiene que ver con un juicio a las aguas dulces. Y en el verso 12, hermanos, tenemos el cuarto toque de trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. La cuarta trompeta es un llamado de Dios al arrepentimiento, pero es un juicio de Dios sobre los cuerpos celestes. Y bueno, la pregunta es, ¿los cuerpos celestes se están degradando? ¿El sol realmente está perdiendo su brillo? Bueno, tal vez yo no soy la persona más indicada para hablar de estas cosas propias de la cosmología. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que los cuerpos celestes no son beneficiosos para nosotros como sí lo fueron en un principio. Por ejemplo, entendiendo que las trompetas y las copas están revelando casi lo mismo, si van conmigo a Apocalipsis, capítulo 15, Apocalipsis 16, lean conmigo aquí un poquito sobre las copas y noten cómo los mismos elementos casi se están repitiendo, ¿no? 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Juicio sobre las aguas saladas. Es lo mismo de las trompetas, pero ahora en las copas. Verso 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Juicio sobre las aguas dulces, lo mismo que acabamos de ver en las trompetas. Vean conmigo por favor el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Básicamente es la misma simetría, ¿no? Pero aquí hablando de un cuerpo celeste, el sol, y notando cómo dice que los hombres se quemaron con el gran calor, pues es evidente que a raíz de los años y el cómo ha transcurrido la contaminación y el calentamiento global, hemos experimentado calores que son malignos para nuestra salud. Hay personas que incluso han llegado a experimentar el cáncer de piel por los rayos ultravioleta. Y hermanos, esto no es una coincidencia. Es Dios juzgando a los hombres, llamándoles al arrepentimiento. Bueno, entonces, el día de hoy hemos terminado explicando los primeros 4 toques de trompeta, que son llamados de Dios al arrepentimiento, pero que de manera muy en particular tocan aspectos de nuestra naturaleza, de nuestra ecología, de nuestro universo. Y precisamente son los primeros 4 toques de trompeta que cuadran muy bien con el número 4, que es el número del universo físico, del cosmos, de la Tierra. Los otros toques de trompeta que vamos a explicar, creo que de manera más detallada porque son más complicados, aparecen en el capítulo 9 y el capítulo 11. Tienen que ver más bien con juicios espirituales, ¿no? Si los primeros 4 juicios, las primeras 4 trompetas tenían que ver con juicios físicos que afectaban nuestro físico, nuestra biología, nuestro ecosistema, nuestro universo, los otros toques de trompeta que vamos a analizar tienen que ver con juicios, con llamados de Dios al arrepentimiento, pero que tocan aspectos espirituales, ¿no? Que el mundo está experimentará hasta que Cristo regrese. Bueno, pero para terminar me gustaría dejar en su mente incrustada esta meditación del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, cuando dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que el mundo vaya al cambio de mente. Dios quiere que la humanidad renueve su entendimiento.
Dios quiere que usted como cristiano cambie su mentalidad. Y es por eso que experimentamos situaciones trágicas, porque Dios espera de nosotros un cambio de mente que nos dé el beneficio del perdón y de la salvación. En unos minutos iniciamos con la reflexión de la predicación. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en unos minutos.